¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado. Dice buenas Licenciado, buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo. buenas noches, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo Muy bien. saludarles. Excelente, muy bien. Esperando que de esta manera, en este caso, no se olvide de cuidarse mucho, de abrigarse muy bien, de salir directamente a su trabajito, bien abrigaditos, en ese caso del clima también, ¿no? O si hace mucho sol, directamente salir con cremita, ¿no? Recuerden que el clima realmente está muy fuerte, sea la lluvia, sea el sol, en ese caso también tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? No se olvide de abrazar, de cuidar, darle mucho cariño a la persona que más quiere en su vida, padres, madres, hermanos, esposa, hijos, ¿no? Siempre es bonito directamente recordar que son muy especiales para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en ese caso también, chicos, no se olviden, la plataforma está habilitada, las tareas también están habilitadas de todas las asignaturas y también es sumamente importante que para tercer año de bachillerato prácticamente todos tengamos los documentos al día, ¿sí? Entonces, si nos hace falta pases de año, certificados, fotografías, tratar de igualarlos. Recuerden, ustedes ya van a tercero, ¿sí? Tercero de bachillerato, por lo general, el proceso es muy rápido y ustedes ingresan a lo que se conoce como el proceso de titulación. Y en ese proceso, ahí les piden directamente lo que son la documentación, ¿sí? Ahora que tenemos tiempo, que tenemos lo que es un poquito más de espacio, por favor, tratemos de igualarnos en toda la documentación que tal vez nos haga falta, ¿no? En caso de no, pues estamos al día, no se olvide las tareas, de igual manera tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a avanzar en un contenido muy importantísimo que nosotros directamente lo vamos a revisar en este momento, ¿no? Como es el caso de los modos de producción y los movimientos sociales, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente los modos de producción establecen lo que son etapas o sociedades directamente que el ser humano ha logrado transitar, ¿no? El principal académico que prácticamente dio esta normativa de los modos de producción, ¿sí? Fue el representante icónico conocido como Karl Marx, ¿sí? Y Friedrich Engels, que prácticamente fueron dos visionarios en donde lograron establecer características propias de cada sociedad y sobre todo directamente la habilidad que tiene el ser humano de transformar y de adaptarse al medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, ¿existen personas que tal vez viven en los desiertos, cercano a los desiertos? ¿Sí o no? Profe. Muy bien. ¿Existen personas que directamente viven en la Antártida? Sí, licenciado. Sí, profe, sí vive. También, excelente. Entonces, miren, la gran capacidad que tiene el ser humano por adaptarse directamente al medio ambiente, ¿no? Y sobre todo también lograr transformar la naturaleza. Por ejemplo, si yo preguntara del petróleo, ¿qué tipo de productos nosotros conocemos que sea derivado del petróleo? La gasolina, el diésel. Plástico, gas. Ya, muy bien, excelente. Entonces, Combustible, miren, Licen. el combustible de igual manera. Entonces, miren, prácticamente de algunos productos que nosotros conocemos existen grandes derivados, ¿no? Ahora, si yo preguntara de la vaquita, ¿qué tipo de derivados tenemos ahí? La leche, Leche, la carne. queso. La Carne. Leche. Ok, la leche, la carne, excelente. Entonces, miren, prácticamente de productos que nosotros pues podemos utilizarlos de diferentes maneras, ¿no?
Ahora, vamos a determinar qué es el modo de producción y cómo nosotros, los seres humanos, hemos logrado adaptarnos a las sociedades, ¿no? Muy bien, me ayuda en la presentación la señorita María Becerra, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Modo de producción. De acuerdo a la perspectiva marxista de la historia económica del ser humano, conocida como materialismo histórico, los modos de producción son formas específicas en la actividad económica. Se organizan dentro de una sociedad humana específica para la satisfacción de sus necesidades de bienes y servicios. Karl Marx y Friedrich Engels hablaron de este concepto por primera vez en su libro, La ideología alemana. Fue escrito entre 1845 y 1846, publicado póstumamente en 1932. La teoría marxista propone que un análisis de los modos de producción desde el inicio de la civilización hasta hoy nos permite entender el modo en que la economía ha cambiado en el tiempo. Muchas gracias, licenciado. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo acá, ¿no? Prácticamente establece que el modo de producción realmente fueron destacados directamente por estos dos célebres personajes, ¿no? Además de ello, prácticamente se le conoce como a las aportaciones de estos representantes al materialismo histórico como tal, ¿no? Prácticamente estas formas de producción fueron establecidas dentro de su libro más importante conocido como La ideología alemana, ¿no? Que prácticamente fue publicado entre los años 1845 y después directamente en 1932, ¿no? Donde prácticamente hacen referencia a los cambios que tienen las sociedades, pero sobre todo cómo el trabajo también fue modificándose, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Liliana? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. No vale mi internet. Se me corta. Estamos fallando muy bien. Bueno, vamos a dejarle ahí nada más. Excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? A ver, no les veo. Por aquí me deben salir. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Carmen Moreno, por favor? Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, por favor. Modo de reproducción. Esos cambios dependen, por un lado, de las posibilidades productivas del momento, como la tecnología, la disponibilidad de recursos, el desarrollo del conocimiento, etc. Sin embargo, también se ven afectados por el ordenamiento social y político de la sociedad que dicho modelo produjo. Para comprenderlos, se distingue entre dos factores de importancia. Las fuerzas productivas, en donde se consideran los actores humanos que ponen en práctica su fuerza de trabajo, o sea, su cuerpo y su tiempo para trabajar, y el conjunto de saberes organizados y de herramientas necesarias para producir, conocidas en conjunto como medios de producción. Gracias. Ok, muchísimas gracias, 10, señorita. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Dentro de los modos de producción se establecen algunos parámetros, uno de ellos directamente lo que son las fuerzas productivas, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de transformar lo que es la naturaleza, ¿no? Mediante lo que es el trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cultivar lo que es en el campo, especialmente las personitas que hemos vivido en el campo, ¿qué meses son adecuados para nosotros poder cultivar?
A ver, ¿cuáles son los meses adecuados para cultivar? En febrero, Lice. Ya, será en febrero. Para cultivar. Enero. Abril, tal vez. Ya, puede ser. Ahora, ¿cuáles son los meses que De nosotros marzo a no junio. podemos cultivar? Junio. Los meses de Ya, sequía. ya, ok, muy bien. Que son meses o épocas establecidas directamente en las cuales nosotros no podemos cultivar, ¿no? Entonces, prácticamente las fuerzas productivas es transformar lo que es la naturaleza mediante el esfuerzo del ser humano, ¿no? Y las relaciones de producción que prácticamente el enfoque en donde destaca el trabajo tanto del ser humano como en este caso de los materiales directamente utilizados para la transformación de los productos, ¿no? Entonces aquí podemos hablar directamente entre la fuerza de producción, las herramientas y los materiales que en este caso nosotros necesitamos para transformar el producto, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de las relaciones de producción, el trabajo directamente que nosotros realizamos, pero sobre todo directamente en un aspecto laboral, hablando de empresas, de industrias, hablamos directamente de las relaciones productivas, ¿sí? Y sobre todo directamente los beneficios que logramos establecer dentro de cada una de ellas, ¿no? Ahora, dentro del marxismo prácticamente se contemplan algunos modos de producción. Ahora, vamos a determinar el primer modo de producción que prácticamente destacan entre las más importantes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? A ver, regálenme un segundito, no les miro a todos. Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Viviana Alexandra? ¿Estamos ahí? Presente, licenciado. Por favor. Modo de reproducción primitivo. El primer modo de reproducción que en lo marxismo contemplaba es el primitivo, conocido también como comunismo primitivo, típico de la época prehistórica previa a la llamada revolución del neolítico, que produjeron la agricultura y la ganadería. El consumismo primitivo se da en ausencia de un Estado y de una jerarquía social, así como las clases sociales, distinguiendo a la hora de repetir el trabajo únicamente en las capacidades físicas de cada quien. Es un modelo de producción limitado, de bajísimo nivel de desarrollo, que a duras penas permite la subsistencia de la comunidad. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, señorita. Excelente. Ahora, dentro de los modos de producción, el primer modo, en este caso, que destaca dentro del marxismo es el modo de producción primitivo o prácticamente la comunidad primitiva, ¿no? Es una época en donde prácticamente destaca el aparecimiento del ser humano y sobre todo también destaca las primeras organizaciones sociales, ¿no? Aquí aparece lo que son actividades importantes como la agricultura, la ganadería, aquí aparece lo que es los cambios en la sociedad, la organización social, aquí aparece lo que es una religión directamente politeísta y sobre todo directamente destaca los primeros trabajos directamente establecidos en una organización, ¿no? Conocido también como la organización natural de la sociedad o del trabajo. Entonces, prácticamente acá los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca y a las mujeres directamente a la recolección de frutos en general, ¿no? Entonces, prácticamente fue una época en donde apareció el ser humano, logró directamente evolucionar y sobre todo también logró detallar lo que son actividades propias de aquella época, ¿no? Cazar a lo que son animales gigantescos. Aquí fue una etapa
en donde los primeros seres humanos vivían dentro de cuevas bastante profundas, ¿sí? Utilizaban directamente lo que son herramientas de caza y sobre todo, pues, mantenían lo que es una comunicación basada, en este caso, mediante los sonidos en general, ¿no? Entonces, prácticamente, el comunismo primitivo o la sociedad primitiva era bastante básica, prácticamente en la supervivencia, pero sobre todo la convivencia que existía en aquella época daba frutos Era la directamente a mejorar, ¿no? Muy bien, ahora, si vamos a la siguiente etapa, también podemos hablar de otra de las etapas más difíciles que también tuvo el ser humano, es el esclavismo, ¿ok? Ahora, vamos a determinar algunas características propias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Aliester Eduardo? ¿Estamos ahí? Señor Aliester Eduardo. No, no estamos ahí. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos Manuel Briones? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. El modo de la producción de la esclavitax. El modo de la producción de esclavitax, como su nombre los indica, se sostiene en el sostenimiento del otro serán seres humanos y su reducción a las condiciones de propiedad a los sumos ciudadanos de tercera cuyas voluntades están sometidas a un amor particular o al Estado mismo. Los esclavos entregan toda su capacidad de trabajo sin participar en el respeto de los beneficios obtenidos del mismo, excepto por los mismos indispensables para garantizar su supervivencia y su trabajo. Continuó en este fue el modo de la sociedad clásica de la antigüedad como griego y Roma. Gracias, Muy bien, licenciado. señor. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, el modo de producción esclavista, ¿no? Bueno, en este caso, como su nombre lo indica, es prácticamente el sometimiento de un hombre hacia otro ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente la esclavitud fue una situación sumamente complicada, sumamente difícil. La mayoría de las civilizaciones de la antigüedad practicaron directamente esta actividad, sí, es sumamente complicada, en donde los esclavos eran obligados a realizar todos los trabajos forzados y eventualmente ellos tenían lo que es un dueño, por decirlo así, que disponía de cada uno de ellos, inclusive pues los podían asesinar, ¿no? Generalmente los esclavos pasaban a ser lo que son prisioneros de guerra, ¿sí? Aquí hablamos en sociedades directamente grandes, en donde el esclavismo fue una situación bastante fuerte, bastante difícil en la época de la sociedad griega y de los romanos, especialmente en los romanos, ya que ellos utilizaban a los esclavos para todas las actividades, enfrentamientos, luchas, las obras de arquitectura que nosotros conocemos hasta el día de hoy, prácticamente fue por el esfuerzo de millones de esclavos, ¿no? Eso también podemos detallar, sobre todo en otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad, que es la civilización de los egipcios, ¿no? Entonces, prácticamente una época en donde los esclavos también en base al sufrimiento, en base al castigo, en base a la muerte, eventualmente eran utilizados para todas las actividades y también para la elaboración, en este caso de la sociedad egipcia, directamente las pirámides. Entonces, eventualmente, como tenemos aquí en las imágenes, podemos observar prácticamente que la esclavitud también llegó al continente americano en su momento, en donde prácticamente
los afrodescendientes y los indígenas en su momento también sufrieron muchísimo maltrato por parte de los europeos como tal, ¿no? Y en el caso directamente de los afrodescendientes, una clase social que prácticamente era la más sufrida, la más, por decirlo así, la más maltratada, y eventualmente eran tratados como animales, ¿no? Por ejemplo, en el campo, cuando nosotros, bueno, especialmente las personas que viven en el campo, cuando van a comprar un caballito o una vaquita, ¿qué tipo de cosas nosotros podemos observar para comprar al animalito? A veces le ven los dientes, licenciado. Muy bien, los dientes, excelente, ¿qué más? Los cascos. Las pezuñas. También, muy bien, ¿qué más observamos? De vista que estés en buen estado de salud, dicen. Que sea de No, buena también. raza. Buen estado de salud. La salud, excelente. Entonces, es igualito, ¿no? En las sociedades antiguas, prácticamente a los esclavos los sacaban a las plazas principales, colocaban un valor, colocaban un nombre y pues eran comercializados, ¿no? Y en el caso directamente del continente americano, cuando llegaron los españoles, eventualmente sometieron a los indígenas y también a raíz de que los indígenas empezaron a morir por el tema de enfermedades, por el tema de los maltratos que sufrían por parte de los españoles, lograron traer, en este caso, a los afrodescendientes, ¿no? Que la situación prácticamente era muy complicada, inclusive más difícil que los mismos indígenas, ¿no? Entonces fue una época en donde la esclavitud, ¿sí? Fue muy fuerte y muchas personas directamente perdieron la vida, ¿no? Ahora, otra etapa que nosotros también podemos distinguir después del esclavismo fue el modo de producción feudal. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Diana Juliet? ¿Estamos ahí? Sí, Por favor. modo de producción feudal. El modelo de producción feudal imperó en muchas sociedades agrícolas de la antigüedad y en la Europa medieval, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo y la entrada de la modernidad. Se caracterizó por un orden político descentralizado en el que los distintos reinos reconocían la autoridad local de los señores feudales, terratenientes provenientes de la nobleza militar. Estos a su vez regían sobre el campesinato plebeyo. Los señores feudales se llevaban un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían de sus tierras. A cambio les ofrecían orden, estabilidad, protección militar y permiso para habitar y alimentarse de la cosecha. Era un modelo de producción eminentemente rural. Rural. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, bien, si bien es cierto, pasamos del esclavismo al feudalismo, la situación no fue tan diferente, ¿no? Porque prácticamente acá los siervos eran los esclavos directamente de los terratenientes de los señores feudales, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos hablar un poco de que los esclavos, es decir, los siervos, ganaron y empezaron a tener lo que es más importancia dentro de la sociedad, ya que directamente ya gozaban un poco más de derechos, ya gozaban directamente un poco más de protección e inclusive directamente pues, lograban establecer lo que es una estabilidad social y política dentro de los imperios como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente gozaron más de beneficios, pero seguían siendo sometidos directamente por el poder político, por los emperadores y también por los eclesiásticos en su momento, ¿no? Después del modelo feudalista aparece el modo de producción capitalista. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Edison Fernández. ¿Estamos ahí?
Señor Edison Fernando. No, no estamos. Muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Esmeralda del Rocío? Buenas noches, Luis. Buenas noches, por favor. Según el marxismo, el capitalismo es la explotación de los asalariados, es el modelo de producción posterior al mercantilismo y el ascenso de los comerciantes como clase predominante en lugar de la nobleza surgió con las revoluciones burguesas que pusieron fin al medio nuevo y posteriormente al absolutismo monárquico. A medida del dinero desplazó en importancia a la tenencia de tierras y la ciencia y la tecnología, a la fe en religión. Un mundo nuevo dio sus primeros pasos hacia una sociedad industrial. Los siervos campesinos migraron masivamente a las ciudades y se convirtieron en trabajadores obreros. Muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, según el marxismo, ¿no? Prácticamente aquí aparece lo que se conoce como el capitalismo, es decir, la explotación de los asalariados. ¿Qué quiere decir el término asalariado? Que recibes un sueldo. Que gana un sueldo, un salario. Ok, en base a un salario, ¿no? Excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí podemos hablar que el modelo del capitalismo sigue siendo un modelo vigente hasta nuestros días, ¿no? En donde prácticamente tenemos lo que es una organización social bien determinada, tenemos lo que son actividades, tenemos lo que son empresas, industrias, sobre todo directamente la ciencia, la tecnología sigue en constante crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, en los primeros pasos se establece que lograron tener un crecimiento bastante grande dentro de una sociedad industrial, ¿no? Donde prácticamente los siervos campesinos migraron directamente a las ciudades más importantes y se convirtieron directamente en obreros como tal, ¿no? Si bien es cierto, es un modelo que prácticamente se ha logrado establecer dentro de nuestra sociedad y sobre todo pues ha permitido tener algunas ventajas dentro del comercio, dentro de la política, ¿sí? En las mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, directamente se establece que es un modelo en que brinda solo el beneficio al modelo burgués, es decir, a aquellas personas que tienen grandes recursos, grandes directamente empresas, y no directamente mantener un crecimiento continuo con los trabajadores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer de que es un modelo bastante aceptable en nuestra sociedad, la mayoría de los países del mundo lo tienen y sobre todo directamente fue un modelo que el mismo Marx sí, manifestaba directamente que no buscaba la manera de cambiar esa etapa, ¿no? Entonces, él decía que la manera para cambiar el capitalismo prácticamente es crear un modelo social que dé un beneficio a la población en común y no solamente al sector burgués, ¿no? Entonces, él decía que para hacerle frente al capitalismo tiene que crearse un modelo conocido como el socialismo. Entonces, él decía prácticamente que dentro del modelo socialista, prácticamente todos los ingresos, todos los recursos que pueda llegar a tener un país, era directamente dividirlo para toda la población en general, ¿no? Sin embargo, dentro del socialismo mantienen lo que son diferentes características, diferentes objetivos que prácticamente no se adaptan a nuestra sociedad y sobre todo todavía tiene algunas falencias, ¿no? Como tal. Sin embargo, pues en su momento Marx mencionaba esto, ¿no? Que el socialismo en algún momento modificándose, cambiándose algunos parámetros, prácticamente logrará dar un gran cambio y directamente transformar el modelo capitalista, ¿no? Si bien es cierto, algunos historiadores también mencionaban directamente que otro de los grandes modelos que puede cambiar lo que es el modelo social del capitalismo es el comunismo, ¿sí?
Entonces son filosofías económicas que prácticamente no se han logrado establecer en nuestra sociedad, sin embargo, pues mantienen lo que son bastantes participaciones, en algunos casos, en algunos países se han logrado implementar, y sobre todo directamente podemos determinar algunos beneficios, ¿no? Sin embargo, en la mayoría no se lo ha dado, en la sociedad directamente en la que nos mantenemos, prácticamente el capitalismo se ha fortalecido, ¿no? Se establece que de aquí a 300 años, a 500 años, eventualmente este modelo prácticamente va a cambiar, ¿sí? Y un nuevo modelo directamente va a surgir como tal, ¿no? Entonces, son parámetros y son modelos que prácticamente destaca la evolución del ser humano y sobre todo las sociedades que nosotros hemos tenido hasta la actualidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hablamos directamente de la comunidad primitiva, que en este caso dio como origen el aparecimiento del ser humano, las primeras organizaciones, y después directamente llegar al modelo capitalista en la cual nos encontramos en la actualidad, ¿no? Trabajamos directamente por lo que son directamente por contratos, tenemos un sueldo, tenemos beneficios, tenemos directamente lo que son participaciones políticas, sociales, económicas y sobre todo directamente mantienen de cierta manera un crecimiento también en la población, ¿no? Entonces son parámetros que hasta el día de hoy nos han permitido sobrevivir en la sociedad manteniendo pues nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Y en el caso de nosotros también, los ecuatorianos, nos adaptamos siempre a todas las adversidades, ¿no? Y sobre todo directamente a tenerle fe a la selección el jueves. ¿Ganaremos o no? ¿Qué opinan? Positivo. Esperemos que sí, profe. Muy bien, a ver, Pero si gana la selección, todos 10. Ahí sí rapidito, ¿no? Hay Ahí 10 sí por allá. rapidito. Ahí sí rapidito, ok. Muy bien, chicos, eso ya lo vamos Sí. a ver el día de mañana. ser. Con toda la actitud. Ok, muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma, revisar las tareas. El día de mañana sí van a tener conmigo y vamos a ver, en este caso, una pequeña actividad tanto para historia y ciudadanía, ¿sí? De mi parte, chicos, tengan una bonita noche, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos directamente el día de mañana, ¿sí? Pórtense bien. Dice, Hasta ¿cuál es Gracias, mañana. Luis. el mejor Gracias, modelo? licenciado. Hasta Hasta mañana. mañana. Pues sí. Y analicen. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.